Vamos a empezar. Y para empezar quiero primero contarles una historia. Y esta historia la aprendí, pero con el paso del tiempo yo la fui adaptando a mi vida. Y esta historia se llama El cerillo y la vela. Y fíjate que había una ocasión que salió un cerillo y se encuentra una vela y le dice el cerillo a la vela: ¿qué crees? Estoy súper emocionado porque el día de hoy me van a prender. Estoy súper contentísimo, vela. Estoy que no quepo de la alegría porque el día de hoy voy a ser encendido. Y la vela lo voltea a ver y le dice: ¿estás loco? ¿Cómo que te alegras porque vas a ser prendido? Si cuando te prendan solamente vas a durar 5 o 3 segundos y después vas a morir. El cerillo se le queda viendo a la vela y le dice: no has entendido el propósito, ¿verdad? No has entendido tu diseño. El cerillo le dice a la vela: estoy tan contento porque el día de hoy voy a ser prendido, y cuando yo prenda voy a dar esa luz a otras velas, voy a dar ese fuego que hay en mí a otras velas, a otras personas. Este fuego, el propósito por el cual a mí me hicieron es dar luz. El propósito por el cual yo estoy aquí es porque mi propósito es dar esa luz, ese fuego a los demás, es compartir lo que hay dentro de mí, es compartir ese diseño a los demás. Y así tenga que morir, así tenga que durar solamente 5 segundos, terminaré en paz y estaré en paz porque mi diseño se ha cumplido, porque mi propósito se ha dado a conocer. Cuando la vela escucha lo que le dice el cerillo, le dice: tienes razón, tienes razón. A la vela le cambia el chip y le dice: quiero que me prendas. Quiero que pases esa luz y ese fuego que hay en ti. Quiero que lo pases a mí. Y quiero volver y quiero hacer el propósito por lo cual fui creada. Yo soy una vela y a diferencia de tú durarás 5 segundos, pero yo duraré más horas. A lo mejor duraré un día. Pero si duro ese día, quiero durar ese día pasando ese fuego de generación en generación. Quiero pasar ese fuego a las demás velas y que las demás velas pasen ese fuego a otras velas, y así sucesivamente ese fuego se vaya extendiendo y recorramos todo. Y que cada vela cumpla con su propósito, cumpla con ese diseño con el cual fue creado. En ese momento se prende el cerillo y le pasa ese fuego a la vela. Lo que te quiero decir con esta pequeña historia es: en este momento quiero ser el cerillo. Quiero durar este tiempo hablando contigo a esta hora, pero quiero compartirte ese fuego que hay dentro de mí. Quiero compartirte esa luz que hay dentro de mí. Quiero prenderte. Y si tú te dejas, y si tú eres sencillo y te dejas prender por este fuego que yo siento ardiente, vas a poder llevar ese fuego a las demás personas. Vas a poder llevar ese fuego, esa luz a tu familia, a tu empleo, a donde tú labores, con tus hijos, con tu esposa, y los podrás prender y podrán ir de victoria en victoria. Pero necesitas entender que tienes un diseño, necesitas saber que tu diseño original no es ser una vela apagada. Tu diseño original es llevar esa luz a los demás, a quien esté a tu alrededor, y que lo puedas prender, y que a su vez esos a los cuales tú prendiste prendan a otros que están allá afuera. Amén. El tema, no se los dije, pero con la historia creo que queda más que entendible. El tema es diseño original. ¿Cuál es nuestro diseño original? Y al igual que la vela, si no sabemos nuestro diseño original, si no sabemos nuestro propósito, las dificultades nos van a comer. Veremos a las dificultades tan grandes y veremos a un Dios pequeño. Porque nos enfocamos en las dificultades, pero no nos estamos enfocando
en quien vence a las dificultades. Es importante conocer y saber de diseño original, y lo encuentro en la Biblia de la siguiente manera. Encuentro a un Moisés que sube al monte Sinaí por 40 días y por 40 noches. Y en esa presencia se le aparece Dios, y Dios escribe con su dedo las tablas de la ley. Se las da a Moisés. Moisés baja muy salsa con las tablas, pero cuando ve al pueblo de Israel, que está haciendo cosas que no le agradan a Dios, rompe las tablas. En una segunda ocasión vuelve a subir Moisés al monte Sinaí, y ahora se le aparece Dios, pero Dios le dice: Moisés, escribe tú las tablas. Wow. ¿Por qué no las escribió Dios? ¿Por qué le dijo a Moisés que las escribiera? Ahora fue al revés. Y Moisés escribió las tablas. ¿Por qué lo hizo? Por una sencilla razón. Dios tenía fe en Moisés que lo podía hacer. Dios tiene fe en ti que lo puedes lograr. Dios tiene fe en ti que puedes vencer cualquier circunstancia, por la simple y sencilla razón de que estás hecho a su imagen y semejanza. Por eso Moisés lo hizo. Aparte, Moisés se animó a hacerlo. ¿Y por qué creen que se animó a hacerlo? Porque Moisés, en una primera vez, Moisés solamente hizo lo que vio hacer de Dios. ¿Y qué vio hacer de Dios? Escribir las tablas. Dijo: si él puede, yo puedo, para que se cumpliera lo que dicen las escrituras. Yo no hago nada que no vea hacer del Padre. ¿Se fijan cómo desde antes ya se estaban dando los prototipos, ya se estaba dando el diseño original? Solamente Jesús viene a confirmarnos lo que tú y lo que yo podemos hacer si entramos en esa comunión con Dios, si entramos en esa coinonía con el Padre. Después de ahí, Jesús en el Nuevo Testamento va en la barca, el mar se empieza a alborotar y Jesús reprende al mar, le dice: calla, enmudece. ¿Por qué lo pudo hacer Jesús? Porque lo vio hacer del Padre. Cuando el Padre en Génesis hace la tierra, ¿qué dice Dios? Sepárense las aguas de las aguas, sepárense las aguas de lo que hay seco. Dios ordenó a las aguas que se separaran. Jesús estaba viendo lo que hacía su Padre. Por eso Él calla al mar. Si Dios lo hizo, Jesús también lo puede hacer. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro resucita a una niña que se llamaba Tabita. ¿Y por qué la pudo resucitar? Porque le dijo: levántate. Pedro solamente dijo las mismas palabras que escuchó hablar de Jesús cuando le dijo a Lázaro: levántate. Cuando le dijo a ese joven que llevaban a enterrar: levántate. ¿Por qué lo pudo hacer? Por diseño. Porque empezaba a conocer sobre diseño, porque se daba cuenta que lo que Jesús hacía, Él lo podía hacer. ¿Qué te quiero decir? Que hay algo en nosotros que se llama Espíritu Santo, que si tú decides creer, que si tú decides ir a fondo con Él, que si tú decides meterse en esa intimidad, tú también lo podrás hacer. Tú podrás hacer las mismas cosas que Moisés hizo, que Jesús hizo, que Pedro hizo. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo diseño original, porque estamos hechos a imagen y semejanza. Y Jesús claramente lo dijo: el que cree en mí y en las obras que yo hice, Él las hará aún mayores. No dijo solamente es para Pedro, solamente es para Moisés. Dijo: es para todo el que crea. Para todo el que crea puede hacer esas obras que yo hice. ¿Por qué? Porque yo voy al Hijo y el Hijo viene a mí. El Padre y tú uno son. Wow. Y eso me revoluciona la cabeza, me hace pensar de diferente manera. ¿Qué pasa con esto? Yo veo algo espectacular y un patrón que se repite muy continuamente. No hay nada escondido, todo es muy sencillo. Moisés
entraba en la presencia de Dios en el monte. Y cuando entraba en esa presencia, dialogaba con Dios. Cuando se metía al tabernáculo, dialogaba con Dios. Jesús, cuando se separaba a orar de los discípulos, dialogaba con Dios en ese lugar privado. Pedro, cuando estaban en Pentecostés, estaban adorando. No hay cita, a menos en los 4 evangelios, que digan que los discípulos se retiraban a orar, que le dijeran a Jesús: ahorita vengo, vamos a orar. No lo hay. Yo no tengo memoria, pero sí tengo memoria de que Jesucristo decía: ahorita vengo, voy a orar. Fue hasta Pentecostés, cuando estaban orando, llega Espíritu Santo sobre los que estaban ahí, y después de ahí Pedro habla, tiene su primer discurso y habla con denuedo y con autoridad. Lo que te quiero decir es lo siguiente: cuando tú tienes una comunión con Dios, cuando tú te metes a orar, cuando tú tienes un diálogo con Él, cambias. Los milagros empiezan a suceder en ti. Y los milagros empiezan a suceder en ti primero en tu forma de pensar, primero en tu forma de actuar, para que después de esa manera tú puedas cambiar a los demás. No puedes cambiar a los demás si primero no hay un cambio en ti, si primero no hay una decisión en ti de decir: Padre, yo te creo, Padre, yo voy, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estoy pasando, yo te creo. Y es en ese momento, cuando tú sales de orar, ya no sales tú, sino sale Cristo en ti. Y esto fue lo que a mí me pasó cuando yo escribí este libro. Cuando yo decidí, cuando Dios puso en mi corazón que escribiera un libro, yo tengo la costumbre de entrar en el baño, pongo una cobija, me quito mi calzado y me postro a orar. Y postrándome a orar, le dijo: Padre, aquí estoy, háblame. Y en ese momento yo me imagino recostándome en Él, donde mi oreja toca su pecho, y en ese momento le digo: Padre, aquí estoy, que seas tú el que hable. Y yo me imagino que yo entro en esa presencia de Dios, y cuando estoy en esa presencia de Dios, Él me empieza a hablar y me empieza a dictar y me dice: escribe. Y así fue como nació este libro. No escribí teología, no escribí mi teología, no escribí lo que yo pensara que era lo correcto. Yo solamente escribí lo que escuché del corazón de Papá Dios. De eso se trata ese libro. De cómo puedes escuchar el corazón del Padre. Una vez que termino de orar, me levanto, está mi calzado, me lo pongo, pero ¿qué crees? Ya no solo me lo pongo yo, Cristo se lo pone juntamente conmigo. Cuando salgo y empiezo a caminar y empiezo a hablar con la demás gente, no soy yo el que hablo, es la presencia de Dios hablando en mí. Y me decía: una cosa es cuando tú entras a la presencia de Dios, y otra cosa es cuando Dios entra en ti. Son dos cosas muy diferentes. Por eso Juan decía: mayor es el que está en mí. Son dos cosas muy diferentes. Entrar en la presencia de Dios, como entraba Jesús, como entraba Moisés, como entré yo en la presencia. Cuando tú entras en esa presencia de Dios, hay revelación, hay entendimiento. Dios te empiezas a ver en eternidad, empiezas a ver como Dios ve, empiezas a concluir como Él concluyes. Eso es entrar en su presencia. Pero cuando Dios entra en ti, es cuando tú te mueves con autoridad. Es cuando empiezas a dar palabra profética, es cuando empiezas a ver sanaciones, es cuando empiezas a hablar con denuedo, porque la presencia de Dios no se quedó ahí. La presencia de Dios te está acompañando a ti para que tú empieces a hablar lo que escuchaste en intimidad con Dios. Ahora tú lo hablas a los demás.
Esas son las dos diferencias. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a lo siguiente: diseño gobierna. ¿Qué te quiero decir con diseño gobierna? Lo que Dios quiere para nosotros es lo siguiente: que manifestemos de la misma manera a Jesús como Jesús vino a la tierra. Jesús vino a la tierra con manifestación de poder. Jesús no vino a la tierra para hacer buenas obras. Las buenas obras es el resultado de la manifestación de su poder. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que Dios me está diciendo: Eloy, necesito que manifiestes mi poder, que des a conocer ese poder que hay dentro de ti hacia los demás. Las obras, las buenas obras ya no. Y no digo que estén mal, sino que van a ser el resultado de creerme, van a ser el resultado de tu comunión conmigo. Y esto me hizo recordar lo siguiente: cuando yo tenía 10 años, mi mamá era de las personas que se juntaban en la iglesia y llevaban tortas a los hospitales. Y mamá me decía: ven, Eloy, ayúdame a preparar las tortas, vamos a darlas a los hospitales. Y sí, y ahí tenía a mi hermano y a mi hermana, estamos haciendo las tortas. Y cuando terminamos de hacer las tortas, íbamos al hospital. Y una vez estando en el hospital, la gente se acercaba y nosotros hacíamos una oración y empezábamos a dar las tortas. ¿Y sabes qué pasaba al final? La gente decía: gracias, gracias. Y era todo. Y yo pensaba que eso estaba bien. Pero ahorita que Dios me ha dado discernimiento, me dice: Eloy, ¿qué hubiera pasado si en vez de dar tortas hubieras dado milagros? Wow, impresionante. Si yo y mi mamá, en vez de regalar tortas, hubiéramos llegado al hospital y le hubiéramos dicho: levántate en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va fuera ahora, eres libre, levántate, no te pertenece eso. La gente se acercaría a ti y ya no te diría gracias, te diría: ¿cómo le haces? ¿Qué tienes? Y eso mismo le pasaba a Jesús. Jesús no hacía buenas obras, Jesús hacía milagros, y por eso la gente lo seguía, porque la gente estaba expectante de qué es lo que iba a hacer Jesucristo. La gente lo único que quería era escucharlo, era ver, era decir: ¿qué vas a hacer hoy? ¿Cómo nos vas a sorprender? La gente lo seguía por los milagros que Jesucristo realizaba, y al realizar milagros se convertían en buenas obras. Y eso es a lo que estamos llamados nosotros a hacer. Una manifestación de poder. Es lo que les hablaba: ya no ser unas velas totalmente apagadas, sino que seamos unas velas que podamos prender a los demás con esa manifestación de poder, y que la gente pueda decir: wow, ¿cómo le haces? Enséñame a ese Dios que predicas, muéstrame a ese Dios que está dentro de ti. ¿Por qué no te angustias? Eso es el verdadero diseño original. No es solamente venir y sentarnos y decir: bueno, yo ya escuché. Con eso no. Es ir a los demás, es encender a los demás. Y Jesucristo, eso era lo que hacía con los discípulos. Eso les enseñaba, por eso se los llevaba y les decía: vengan y vean lo que hago. Cuando Pedro entendió o empezaba a entender sobre diseño original, ¿qué le pasó? Empezó a caminar sobre las aguas. Porque entendía, empezó a entender sobre el diseño original. Mientras no entendamos cuál es nuestro diseño original, toda circunstancia se nos va a hacer difícil. Todo. Circunstancia sin propósito te trae angustia. Circunstancia sin diseño vas a renegar. Pero circunstancia con propósito te lleva a otro nivel de fe. ¿Y sabes qué me pasaba a mí?
Muchas veces le pedía a Dios, le decía, Padre, ayúdame, amor, ayúdame, esto ya no aguanto. Fíjate que me está pasando esto, me pasa lo otro. Necesito de tu poder, necesito tu ayuda. Y ahí estoy, Padre, ¿por qué me pasa esto? Cuando ya estaba a punto de que las cosas me sucedieran, algo sobrenatural pasaba y Dios me rescataba. Y no sé si es un dicho, no sé, pero dicen, Dios llega en el momento oportuno. Y yo le decía a Dios, gracias por llegar en el momento oportuno. Y Dios me decía, no, Eloy, no llegué en el momento oportuno. Llegué porque no has utilizado mi poder para callar esa circunstancia. Llegué porque no has sacado esa fe, porque no has dicho todo lo que yo ya gané para ti. No has experimentado mi poder, no has sacado mi poder, no has dicho lo que yo he dicho de ti. Y por esa situación llego nuevamente a salvarte. Y no es que esté mal. Lo que te estoy diciendo es que tienes que ir más profundo. Y para ir más profundo tienes que dejar cosas profundas. Lo que Dios te está diciendo es, saca ese poder que está dentro de ti. Saca esa unción que yo ya te delegué. Tú tienes a Espíritu Santo, todos lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es sacarlo, darlo a conocer. ¿Cómo? Platicando con Él, dialogando con Él, creyéndole todo sin importar las circunstancias. Diciéndole, yo voy, Padre, no importa lo que vean mis ojos, no importa lo que yo estoy sintiendo, no importa cómo esté el mundo. Lo que importa es que tú estás conmigo, lo que importa es que tú caminas conmigo, lo que importa es que tú decidiste ponerte los tenis y caminar juntamente conmigo. Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que siente. Ay, ¿cómo va? Ya estoy como el chavo. Dice, nadie sabe lo que sientes si no te pones en los zapatos del otro. Y es cierto. Tú estás viviendo una situación y la demás gente te podrá decir, no pasa nada, ten fe, pero el que de verdad siente los catorrazos, el que de verdad siente ese sentimiento es uno. Y Dios te dice, hey, permíteme ponerme en tus zapatos. Permíteme ponerme en tus tenis para que verdaderamente te des cuenta que yo, Dios, estoy sintiendo lo que tú sientes. Estoy viendo por lo que estás pasando. Y te quiero decir que no estás solo, que yo estoy contigo, que no vas a volver a caminar solo. Porque en realidad sé lo que sientes, estoy en tus zapatos, estoy dentro de ti. No te angusties. Caminemos juntos. Y cuando Dios me habla todo eso, yo le digo, wow, Padre, ¿qué te puedo decir? Solamente ve y diles. Y me gustaría cerrar con lo siguiente. Muchas veces podemos estar de acuerdo con el propósito de Dios, pero muchas veces estamos en el desacuerdo con el proceso de Dios. No sé si me di a entender. Si decimos, yo te sigo, mi Dios, yo creo en ti, estoy de acuerdo con tu propósito, estoy de acuerdo en hablar de ti, pero a veces en los procesos no estamos de acuerdo porque nos duele. Y Dios hoy te dice, hey, deja tus cargas, deja tu forma de pensar, deja tu forma de actuar. Yo voy a entrar en ti y tú vas a entrar en mí y juntos haremos proezas. Pero solo una cosa nos falta. Hay una historia en la Biblia donde llegan un señor con su hijo y su hijo está endemoniado
y le dice a los discípulos que si pueden liberar a su hijo. Pero ¿qué crees? Los discípulos no pudieron. Y le hablan a Jesús. Y Jesús lo puede hacer. Pasa el tiempo y los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué no pudimos? Y Jesús les dice: este género no sale si no es con oración y ayuno. Lo que les estaba diciendo a sus discípulos es lo siguiente: el ayuno es dejar de comer algo terrenal para empezar a comer algo espiritual. Wow. Si tú ayunas en la mañana, en la tarde o en la noche, no sé cómo sea tu ayuno, pero ese momento que tú decidiste ayunar fue para dejar de comer algo terrenal y empezar a comer algo espiritual, que es la palabra de Dios, que es la comunión con Dios. Lo que les estaba diciendo a sus discípulos es: en vez de que se vayan a las gorditas, en vez de que se vayan al gimnasio, en vez de que se vayan a sus fiestas, en vez de que se vayan a donde tú quieras, ¿por qué no vienes y oras conmigo? ¿Por qué no vienes y platicamos? Porque este género solamente sale con oración, que es platicar, y ayuno, que es dejar de hacer algo terrenal para empezar a escuchar la voz de Dios. ¡Wow! Qué sabias palabras de Dios les dice a sus discípulos. Esto me lleva a concluir con esto. Y con esto cierro. Me los voy a abrochar porque siento que se me va a salir el tenis. Ya, sentía que se me salía. Concluyo con esto, y esto Dios me lo puso para ti, y me gustaría que te dejes encender el día de hoy, que dispongas tu corazón para Él y que le puedas decir: Padre, heme aquí, yo voy. Y esta historia es la siguiente. Estaban los fariseos, y los fariseos empezaron a sacar el dinero y lo empezaron a echar al alfolí. Y en eso estaba una mujer, saca 2 blancas, yo imagino que son 2 monedas, no lo sé, y las depositan en el alfolí. Jesús dice lo siguiente: yo les aseguro que esta mujer dio todo. Yo les aseguro que esta mujer dio más que todos ellos. ¿Sabes qué hizo la mujer? La mujer lo dio todo por Dios. Le creyó todo y dijo: no me importa el dinero, no me importa si tengo hoy para comer, no me importa si más adelante, no me importa lo que vaya a pasar. Lo que me importa es que yo creo en ese Dios que suple toda necesidad a pesar de las circunstancias. Ella dio todo lo que tenía. La palabra es todo. Y la invitación es la siguiente: yo te invito a que lo des todo por Dios. Yo te invito a que te derritas por Dios, a que le creas con tanta fe que puedas decir: Dios lo hizo, yo no pude, Él me levantó, yo no tenía el recurso, Él me lo dio. Yo estaba enfermo, Él me sanó, no podía levantarme el día de hoy, pero Él me levantó. Él. Dalo todo, no te guardes nada. Tienes que darlo absolutamente todo. Y darlo todo es dejar de renegar. Darlo todo es dejar de estar razonando todo. Darlo todo es perdonar, es amar, es tratar a tu esposa con dignidad, es tratar a tus hijos con fidelidad. Es darlo todo por Él. Dios me ponía esta frase hoy muy fuerte y me decía:
ora. Ay, se me fue. Ora violentamente, me decía, ora sin piedad. Cuando decía Eloy, cuando tú oras sin piedad, las tinieblas tiemblan. Cuando tú oras sin piedad, enfermos empiezan a sanar. Cuando oras sin piedad, yo me voy contigo de la misma manera, sin piedad. Te doy todo sin necesidad, sin esfuerzo, sin nada. Solamente de verte digo, ese es mi hijo amado y aquí está. Porque de la misma manera tú le estás diciendo al Padre, Padre, aquí está, tuyo soy, toma más de mí y lléname más de ti. Tú le estás dando todo al Padre.